Bueno, vamos a continuar y esta vez el título de esta enseñanza es el testimonio de Dios. ¿Por qué es importante esta enseñanza que voy a tratar de ser breve? Voy a tratar de hacerlo en 30 minutos, pero es vital, es esencial y yo creo que es de vida o muerte en algunos casos, porque se escucha mucho hablar de Dios. Hay muchas religiones, hay muchas sectas, hay muchas iglesias, hay algunos que se llaman los testigos de Jehová. Ellos estudian mucho, pero eso no significa que sepan la verdad. El sumo sacerdote Anás y el otro Caifás crucificaron al mismísimo Señor Jesucristo. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia creyendo que estaba haciendo una cosa buena para Dios. Entonces, en esta oportunidad voy a enseñar algo vital para todo hijo de Dios, para toda hija de Dios que con sinceridad están en busca de la verdad. Y como dijimos hace un tiempo, la verdad no es para todos. La verdad es para aquellos que la buscan. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que esta palabra es la que da testimonio de Jesucristo. Y la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Crees que Dios es uno? Dice Santiago capítulo 2. Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Hay algunos cristianos, entre comillas, que viven su vida como si Dios nunca los va a juzgar. Los presidentes, los tribunales supremos de las naciones emiten un juicio en contra de los principios de Dios. Y ellos creen que porque han sido elegidos por el pueblo, ellos tienen la verdad. Ellos también van a ser juzgados conforme a esta palabra. Pablo dijo que todos los hombres van a ser juzgados por la palabra del evangelio que a vosotros os ha sido predicada. Y como esto se trata del testimonio de Dios, ¿qué es lo que interesa? ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos en la verdad? ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos andando en el camino correcto? La respuesta está en el testimonio de Dios, porque todos pueden hablar de Dios, todos pueden interpretar a Dios, todos pueden pensar que saben las cosas de Dios, pero Dios mismo se reserva el derecho de dar testimonio Él a lo que Él aprueba y no a lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Entonces vamos empezando. Desde el Antiguo Testamento Dios nunca se dejó sin testimonio. Nunca, nunca. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, el pueblo de Israel, su pueblo estaba esclavizado, estaba como por 400 años en Egipto, habían nacido y muerto muchas generaciones, y llegó un momento que Dios le llega el tiempo para que se cumpla la palabra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y entonces llama a un hombre Moisés, de la nada. O sea, se le aparece y luego le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, yo te elijo a ti para que tú saques a mi pueblo y que para que me conozca y me sirva. Y entonces Moisés no le cree, dice: pero ¿cómo yo? No me van a creer, ¿quién soy yo? Y entonces Dios le dice y le da señales, le dice: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y esto está en Éxodo capítulo 4. En Éxodo capítulo 4 él le dice, cuando Moisés le responde y le dice: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová, es mentira. Entonces el Señor le dice: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y entonces dice: échala en la tierra, y cuando la echa en la tierra se convierte en una culebra. Entonces le dice: por esto te creerán. Entonces extiende tu mano y tómala de la cola, y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Y le dijo además: mete ahora tu mano en tu seno
Y cuando la saca está toda leprosa y luego le dice, métela de nuevo y estaba sana de nuevo. Y Dios le dice, si no te creen a la primera señal y a la segunda señal te creerán por esta señal. Pero si no te creen a la primera ni a la segunda, te van a creer, dice, a la tercera. ¿Y cuáles son? Si aún no te creen estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando desde un principio Dios entiende que los hombres están persiguiendo la verdad, están persiguiendo al verdadero Dios, la verdadera religión, entre comillas, y Él entiende que los hombres no entienden, no creen, y es justa la interrogante de nosotros de saber cómo saber que Dios está con nosotros, cómo saber que después de mucho tiempo el que está dando testimonio es Dios mismo. Y estamos viendo aquí en Génesis, cuando Dios llama a Moisés, a él le interesa que se produzcan señales y prodigios para que eso demuestre que él le está enviando. O sea que esto no es algo del Nuevo Testamento solamente. Y estoy dando ese ejemplo. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 y vamos a ver a Pablo escribiendo a los Corintios. Y dice en el capítulo 2 de 1 Corintios, voy a leerlo bien rápidamente porque quiero que entendamos todo el contexto en que se dice esta palabra. Él está hablando de la predicación del Evangelio y cómo es que Dios es el que da testimonio. Entonces, 1 Corintios 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, quiero subrayar eso, dice, para anunciaros el testimonio de Dios, que eso es lo que nos interesa. El testimonio de Dios es el que nos interesa, el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de los hombres puede cambiar, puede ser falso, puede ser incompleto. El testimonio de los hombres tiene un límite, tiene un punto en donde ahí se queda. Por eso que todos debemos anhelar el testimonio de Dios. Y dice, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y él dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dos cosas, demostración del Espíritu, demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y poder. Vamos a tener eso en cuenta, guarden esas dos palabras. Entonces dice que esto lo hizo de tal manera para que la fe de estas personas no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces estamos hablando de la sabiduría humana, como dice en el mismo capítulo 12, versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea que cuando nosotros recibimos lecciones y enseñanzas que vienen de tiempo en tiempo a través de los hombres, la teología que vamos recibiendo a través de los años de la historia, no necesariamente es correcta. ¿Cómo sabemos que esa es la correcta? Porque los testigos de Jehová estudian bastante, pero ellos no creen en la divinidad de Jesucristo. Están más perdidos que en el espacio que no sé quién. O sea, están perdidos total. Los mormones, por ejemplo, creen que Jesús es equivalente al arcángel Miguel y que es hermano de Satanás. O sea, están perdidos por el espacio, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Por eso estamos diciendo, ¿cómo saber que nosotros estamos en la verdad? Y la única forma de saber es que Dios mismo tiene que dar Él el testimonio. Por eso que Él, a un hombre muy estudiado en las Escrituras, muy conocedor, muy culto, que se llamaba Nicodemo, esto lo pueden ver en Juan capítulo 3, ustedes ya conocen la historia, está bien cansada y trillada esta historia.
Este hombre era un hombre culto, sabía mucha teología, pero no conocía a Dios. Y Jesús le dijo que él no puede entrar al cielo, no puede conocer la verdad, no puede ver el reino de los cielos, no puede entrar si es que no nace de nuevo, y tiene que nacer del agua y del espíritu. Dos cosas, del agua y del espíritu. Él no entendió. Entonces la gente comienza a divagar y a tratar de interpretar qué significa agua y espíritu, nacer del agua y del espíritu, y algunos inventan un montón de cosas, que uno nace de la madre y el líquido en el vientre, eso es nacer de la madre y qué sé yo, inventan un montón de cosas en lugar de sujetarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina que es conforme a la piedad. Está aquí. ¿Por qué tenemos que inventar? Si alguien quiere saber qué significa lo que Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo, en otras palabras, estoy parafraseando: Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer para irme al cielo? Jesús, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo o para entrar al reino de los cielos? Una pregunta clásica que todo el mundo se abre. Bueno, respuesta: un discípulo del llamado Pedro, que estuvo con él, que caminó con él, que vio la gloria de él y que lo vio elevarse al cielo en las nubes, se llamó Pedro. Y Pedro, cuando llega el momento de dar testimonio a esa misma pregunta, está registrado en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando le dicen: se compungieron de corazón todas las personas, miles de personas se compungieron y le dijeron: varones, ¿qué haremos para ser salvos? Y la respuesta está allí, Hechos capítulo 2, versículo 38. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo: arrepiéntete de todos tus pecados, bautízate en el nombre de Jesucristo, ¿no es cierto?, y recibirás el don del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, en agua, bautízate en el nombre de Jesús. Esa es la parte que le corresponde al hombre, la obediencia. Lo que le pasó al eunuco cuando Felipe le estaba predicando en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Este era un hombre eunuco que había venido a adorar a Jerusalén, quería buscar a Dios, fue hasta Jerusalén a adorar, se había venido del África, y cuando se estaba regresando, Dios lo envía a Felipe a que se junte al carro, y este hombre estaba estudiando, estaba leyendo el profeta Isaías, y la Biblia dice que a partir de allí, él le enseña las Escrituras y lo lleva hasta Jesucristo, a partir de Isaías. O sea, desde Isaías le hace recorrer todos los salmos, todo a los profetas, y llega a Jesucristo. Entonces, ¿qué le estaría enseñando? ¿Qué le estaría predicando? Que el hombre dijo: aquí hay agua, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? Porque el mensaje es el mismo, no ha cambiado. El que le dio a Nicodemo, el que predicó Pedro: no, bautízate en agua en el nombre de Jesús y recibirás el don del Espíritu Santo. Ese es el testimonio de Dios. Eso es algo que el hombre no puede comprar. Había un hombre llamado Simón que se había convertido, no convertido, había creído y se había bautizado, pero estaba en oscuridad y en hiel de amargura, porque él quería ofrecer dinero para que también le den el don, para que a cualquiera que ponga las manos venga sobre ellos el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios o el testimonio que Dios da directo, crees que se puede comprar con dinero. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, porque en prisión de oscuridad y en hiel de amargura veo que estás. O sea que lo que estamos determinando acá en una línea es: el testimonio de los hombres es una cosa, la obediencia que los hombres puedan tener es una cosa muy separada. Pablo dijo: habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual habéis sido entregados, habéis sido obedientes. ¿Por qué? Porque creyeron y se bautizaron. Eso es lo que el hombre puede hacer. Pero ahí falta el testimonio de Dios, porque no elegimos nosotros a Dios, sino que Dios nos elige. Es como cuando estaban los dos hijos en el vientre de Rebeca, Jacob y Esaú. Y entonces dice la palabra de Dios: no habían pecado, no habían hecho bien ni mal, pero para que conste que Dios es el que elige, le dijo el Señor que el mayor servirá al menor, para que conste que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que llama, que tiene misericordia, y es el Dios que hace la elección. Entonces, estamos hablando acá que el testimonio de Dios es importante, y estábamos en la lectura de 1 Corintios capítulo 2, y dice que Pablo había predicado no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
Pero dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice, esta sabiduría de Dios, o sea, esta verdad de Dios, esta doctrina y esta enseñanza de Dios, dice que los príncipes de este siglo, de este mundo, no la conocieron. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. Tan simple como eso. ¿Cómo saber que tenemos la verdad? Esta gente, que eran los mejores teólogos del mundo en ese tiempo, los escribas, los saduceos, los fariseos, los intérpretes de la ley, el sumo sacerdote Anás y Caifás, no conocieron la verdad. Eran judíos, eran hebreos, hablaban en hebreo, danzaban en hebreo, interpretaban las escrituras en hebreo y pensaban que tenían la verdad, como hay muchos que se jactan que porque hablan hebreo, van a las raíces, tienen la verdad. Entonces, esta palabra, ¿qué significa? La Biblia dice bien claramente, los príncipes de este mundo no la conocieron, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Ese es un testimonio para que entendamos que la verdad está reservada para Dios mismo y para que aquel que la quiere Él entregar. Por eso el Señor Jesús mismo lo dijo con sus labios. Nadie puede conocer al Hijo sino tan solamente el Padre. Y ninguno conoce al Padre Dios sino tan solamente el Hijo. Nadie más conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De manera que es imposible que conozcamos la verdad a través de palabras enseñadas por sabiduría humana. Si queremos conocer la verdad, tiene que ser las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que solamente trata de entender a través del intelecto, de la mente, el raciocinio, está perdido en el espacio, porque está escrito en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Pero el hombre, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa todo esto? No se puede entender si no tienes el Espíritu de Dios. ¿Cómo saber que tienes el Espíritu de Dios? Bueno, Dios es el que te tiene que dar el testimonio. Él es el que tiene que dar el testimonio, porque cualquiera puede decir que tiene la verdad. Cualquiera puede decir, los testigos de Jehová van tocando las puertas y dicen que son testimonios, o mejor dicho, son testigos de Dios, de un Jehová que ellos dicen que conocen, que son sus testigos. No tienen la menor idea de lo que están hablando. Porque la Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, estamos hablando del testimonio de Dios. La Biblia dice que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo, de muchas formas. ¿Dónde está eso? En Hebreos capítulo 1. La Biblia dice claramente que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué significa eso? Exactamente eso, que Dios mismo habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo pasado a los padres por los profetas. Pero la Biblia dice que en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Y dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, o sea Jesucristo, es el resplandor de su gloria. Había enseñado la vez pasada que esa palabra resplandor significa como un fogonazo, como un flash de una cámara fotográfica. Eso significa, esa palabra que en griego significa apaugasma, que significa un fogonazo. Y la Biblia dice que Jesucristo es ese fogonazo de Dios. Dice, Él es el resplandor de su gloria, pero no solamente es el resplandor, sino que es la misma imagen de su sustancia. O sea, cuando esa luz y esa gloria ya no te enceguece más, y digamos que quitas esa gloria para poder ver qué es lo que está emitiendo esa luz, lo que ves ahí es nada más ni nada menos que la misma sustancia de Dios, y que es Jesucristo mismo. ¿Dónde está eso? Hebreos 1:3, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa palabra diestra es la palabra griega en el original que significa deixos. Dexios, que significa diestra. Esa palabra también significa poder, autoridad y puesto de honor. En otras palabras, el mismo Dios que sale del mismo, por eso es hijo, porque sale del Padre. Él es Padre porque de él salió el Hijo. Entonces él se despoja de sí mismo y no tiene en cuenta ser igual a Dios. Se hace semejante a los hombres. No dice igual, dice semejante, porque les aseguro, el esposo de María, Josecito, no tuvo absolutamente nada que ver en el asunto. Y para ser un ser humano necesitas 46 cromosomas. 23 del padre y 23 de la mujer. Y José no tuvo nada que ver. Por eso la Biblia dice en muchísimas partes, fue semejante a los hombres. Y entonces él se sentó, dice, al dexios, al puesto de honor en la majestad. Al puesto de honor de la majestad en las alturas. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en este postrero tiempo, el testimonio, la forma en que él habla, es a través de Jesucristo. De manera que todas aquellas corrientes que quieren dividir esta escritura y concentrarse en una parte más que en otra, o tratar de interpretar, pero poniendo el más peso en una o en otro lado, les recomiendo que vayan a lo que dice la palabra. Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los profetas, por la Torá, por la ley, por los salmos, por el Tanakh, ¿no es cierto? Pero dice la Biblia que en estos posteriores tiempos nos habló por el Hijo, por Jesucristo. Así que si alguno quiere conocer la verdad está en Jesucristo. Estamos completos en Jesucristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad, y nosotros estamos completos en Jesucristo. La Biblia dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nosotros estamos completos. La Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a los propios ángeles, porque la Biblia dice que Él no socorrió a los ángeles, porque los ángeles también pecaron. Pero la Biblia dice que Él no socorrió a los ángeles, sino que Él socorrió al pueblo de Dios, al linaje de Abraham. Y por si acaso, la Biblia dice bien claramente que no todos los que son de Israel, dice que son israelitas. O sea, eso lo dice en Romanos, bien claramente, capítulo 9, dice, esto es, dice, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos capítulo 9, versículo 6. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, o sea, linaje de Abraham, de su sangre, judíos, como quieras llamarlo, hebreos. Dice la Biblia en Romanos 9, 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces está bien claro ahí que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Qué significa esto? Lo que dice la palabra en Hebreos, que Dios se manifestó y habló de muchas formas, en muchas maneras a otras gentes en otro tiempo, pero ahora nos ha hablado en el Hijo. ¿Cuándo es ahora? En estos postreros tiempos. O sea que tenemos que centrarnos en la verdad, y la verdad está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la verdad, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, dice la palabra de Dios entonces que Él es el que da testimonio. Hebreos capítulo 2, ahí mismo, dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual había sido anunciada primeramente por el Señor? ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo 1 y 2 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora en este posterior tiempo nos habla por el Hijo. Por eso dice, anunciada primeramente por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el que está para dar la palabra de Dios para estos tiempos. Y dice, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando
Dios. ¿Dónde está eso? Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos. Y eso estamos enseñando en esta hora. ¿Cómo saber que estamos en la verdad? Porque Dios testifica juntamente con ellos. Y lo dice ¿cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Espíritu y poder. Espíritu y poder. Este es el testimonio de Dios. Dios da testimonio. Pedro lo dijo: arrepiéntese de todos sus pecados, bautízase en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí está. La palabra, el Espíritu y el poder están juntos. ¿Cómo saber que Dios es el que está dando testimonio? Podemos ver ejemplos. En el capítulo 10 de Hechos, pueden leerlo en sus casas, la historia de la primera casa, la primera familia gentil, que no es judía, que no es hebrea, que no desciende de la simiente de Abraham, que Dios quiere salvar. Entonces allí se ve esa historia, en capítulo 10 lo pueden leer. Dice que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo descendió, ¿no es cierto? Dice, mientras aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué significa esto? Es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que cayó, y los judíos, los fieles de la circuncisión, los que guardaban la Torá y toda la ley de Moisés y todo, se quedaron atónitos, porque también sobre los gentiles había derramado el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen unos días. Entonces la obediencia fue bautizarlos en agua. Eso es algo que ellos podían hacer. Pero lo que no podían hacer es fabricar lo que Dios mismo estaba haciendo, lo cual era dar el testimonio él mismo. Y eso lo habla también en el mismo libro de Hechos, capítulo 15, hablando de lo mismo. Dice, contando esta misma historia, después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio. Aquí está. Dios dio testimonio, el testimonio de Dios. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 15, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. ¿Qué estamos hablando? Lo que está escrito. El testimonio de Dios solamente lo puede dar Él. Y aquí Pedro está diciendo lo que pasó a la familia de Cornelio, en el capítulo 10, en el capítulo 15 lo está explicando, y diciendo que solamente Dios, que conoce los corazones, les dio el testimonio. Estamos hablando, señoras y señores, del testimonio de Dios. Entonces, vamos a tratar de poner más base bíblica a esto. Jesucristo mismo le dijo en capítulo 16 de Marcos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso se necesita poder para eso. Hablarán nuevas lenguas. Eso es algo sobrenatural. ¿Dónde está eso? Lo leímos. Diversos repartimientos del Espíritu Santo. Eso lo leímos en Hebreos capítulo 14, me parece. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 dice, del 1 al 3, dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual, o sea, el Señor Jesucristo, daba testimonio a la palabra de su gracia. O sea, el mismo Dios dando testimonio a la palabra que se predica. ¿Cómo? Lo dice allí, Hechos 14, 3. Dando testimonio el Señor a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. O sea, lo que dijo Jesús es lo que estaban experimentando los discípulos. Él no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Entonces, y en el contexto en que está escrito Hebreos 13:8, está hablando de la palabra de Dios. Por eso dice en ese contexto, no dejen que los envuelvan con vanas palabrerías o con palabras que no son de Dios. Eso dice la palabra de Dios, que no nos debemos de llevar por enseñanzas falsas. Porque ese versículo lo sacan del contexto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hebreos 13:8. Eso es lo que dice. Pero está hablando en el contexto de la palabra y de la verdad. Por el 7 dice, acuérdense los pastores que les hablaron la palabra de Dios. La palabra, la doctrina. Luego dice que Jesús es el mismo. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo no cambia. Y el versículo 9 dijo, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo es la verdad. Y sigue siendo la verdad por siempre. ¿Por qué? En el versículo 8 dijo que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Está hablando de lo que Él enseñó, lo que Él dijo. O sea que lo que Él dijo en Marcos capítulo 16 está para hoy y para siempre. ¿Dónde está eso? Hebreos 13, 7, 8 y 9. Donde el 8, el versículo 8, el centro de esto que estamos hablando es Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está hablando de lo que Él dijo. Lo que Él dijo sigue vigente. Entonces, vamos a continuar un poquito más porque me voy a pasar los 30 minutos. Entonces, quiero que sepan que el Señor ayuda y da testimonio, como dice Marcos, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales y milagros. ¿Dónde está eso? Marcos capítulo 16, del 16 al 20. Eso también está en Hebreos capítulo 2, del 3 al 4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Eso pasó en la casa de Cornelio. La gente que eran judíos circuncidados dijeron, wow, nosotros pensamos que éramos los elegidos, la última Coca-Cola en el desierto. Porque hasta el día de hoy ellos se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Lo que ellos no saben que Dios tiene un solo pueblo, el verdadero Israel. Y como leímos en Romanos capítulo 9, no los que descienden de Israel son israelitas, sino por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios. Dios tiene un solo pueblo y ese pueblo lo eligió, lo formó a partir de un hombre llamado Abraham. Y los que somos de Jesucristo somos los hijos de Dios verdaderamente. Así que el hecho de que la gente hable hebreo y viva allá en Tel Aviv, que por cierto es la meca del homosexualismo y del sodomismo en este momento, en el 2017. Eso no significa que ellos sean los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son llamados por Él. Cuando Elías se creía que era el último recurso de Dios y decía, Señor, a los profetas han matado, yo soy el único que he quedado, vino una voz del cielo y le dijo, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal, para que de Dios sea la gloria que Él se reserva un remanente santo. Entonces estamos hablando del testimonio de Dios. ¿Cómo saber que tenemos la verdad? Dios tiene que dar testimonio. ¿Y cómo es que da testimonio? La Biblia dice, por ejemplo, que cuando habían profetas y maestros en Antioquía, por ejemplo, hay un ejemplo práctico de cómo es que Dios habla y cómo el Espíritu Santo habla, porque hay muchos que infatuados, que no tienen la menor idea de lo que están hablando y no se sujetan a lo que está escrito. Si quieren saber cómo es que funciona la cosa, les voy a un ejemplo práctico, cómo es que el Espíritu Santo hablaba, cómo es el que el testimonio de Dios está presente en medio de su pueblo. Ejemplo, Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué es lo que había? Profetas y maestros. ¿Qué hacen los profetas? Profetizan. Y dicen, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice... y dijo el Espíritu Santo. Ok, ¿quién dijo? ¿Quién habló? Ahí dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, eso demuestra que el hombre profeta, el maestro, el vaso por el cual el Espíritu de Dios habla, tiene que estar consagrado y limpio. Orado y ayunado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por ¿quién?
por Saulo y Bernabé. No. Dice el versículo 4, enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, porque escrito está, cuando llegue esa hora, no se preocupen por lo que van a decir. Cuando los presenten delante de los magistrados y gobernadores, en aquella misma hora les será dada palabra, porque no sois vosotros los que habláis, sino vuestro Padre que está en los cielos. En otra ocasión dijo, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 19. El Espíritu Santo no es un tercer Dios. No es una tercera persona. Si son una, dos, tres personas, son tres dioses. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y nadie puede conocer a Dios si el Hijo no se lo revela. Y cuando el Hijo lo revela, se lo va a decir como se lo dijo a Felipe. ¿Hace cuánto tiempo estoy con ustedes, Felipe, y no me ves? Yo soy el Padre. Esa revelación solamente la puede dar Jesucristo. Es imposible que la podamos entender con la mente. Es un privilegio que Dios entrega a los que Él quiere. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Entonces, ahí está una forma en que Dios habla. ¿Cómo habla? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo habla? Por medio de los profetas. Por ejemplo, en Hechos, Hechos, dice la Biblia, capítulo 20, 23, Pablo diciendo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. ¿Quién le da testimonio? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo. Él es el que tiene que dar testimonio que estamos en la verdad. ¿Cómo lo da testimonio? Lo dice ahí, es un ejemplo bíblico, Hechos 20, 23. Salvo que el Espíritu Santo, o sea, Dios, por todas las ciudades me da testimonio. O sea, Dios da testimonio. ¿Cómo? Ahí lo dice, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, Dios diciéndole, Pablo, te esperan prisiones y tribulaciones. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Ahí lo dice. Ejemplo, en la misma página, capítulo 21, dice allí, el versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe el evangelista. O sea, había un discípulo llamado Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. O sea, Felipe el evangelista tenía 4 hijas doncellas, tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y voy a subrayar eso, que profetizaban. O sea, tenían el don de Dios, habían recibido parte del repartimiento del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Como dijo Pablo, o Pedro, mejor dicho, que Dios que conoce los corazones, le dio también el Espíritu Santo igual que nosotros cuando creímos. ¿En dónde? Hechos capítulo 2. Entonces, Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. O sea, descendió un ministro que era profeta, porque habían 4 hijas de Felipe que profetizaban, que tenían el don de profecía, pero aquí descendió un ministro que tenía el ministerio de profeta, que se llamaba Agabo, y el versículo 11 dice que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, le dijo, 2 puntos, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano a los gentiles. ¿Qué significa esto? Se cumple lo que dijo Pablo aquí, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Y cómo se lo dice? ¿Viene una nube, una luz y esa luz habla? No, lo hace a través de la dinámica que él dejó, a través de los dones y los ministerios. Y en este caso, Agabo, profeta, le dijo esto, dice el Espíritu Santo, que ató los pies y manos y dice, así harán los judíos en Jerusalén a este varón. ¿Quiénes harán esto? Los judíos. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando del testimonio de Dios, que tenemos que buscar el testimonio de Dios tal y cual lo dice las Escrituras, y no tal nosotros creemos que es el testimonio de Dios. Tenemos que saber
que el testimonio de Dios es de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a nuestra conveniencia, a nuestra agenda. No podemos quitar un versículo de acá, otro versículo de acá y enseñar el testimonio de Dios para interpretar lo que queremos. Porque como no tenemos, en algunos casos, hablando de algunos que se jactan creyendo que tienen el testimonio de Dios y no lo tienen, entonces mi consejo es que el mismo que le dijo Pedro, ruega a Dios por si quizás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ok? Entonces, vamos a ir terminando esto. Hay muchos testimonios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, los discípulos, ellos oraban. Por ejemplo, en el versículo 4:29, ellos oraban, dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, poder. Y dice, y hablaron con denuedo, o sea, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Por todos lados, Hechos capítulo 5, del 12 al 16, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, el testimonio de Dios es algo que Él se lo reserva. Nosotros podemos ser obedientes al Evangelio y bautizarnos en agua, y podemos nacer del agua por obediencia, como el eunuco, como los 3,000 que se convirtieron en Hechos capítulo 2, como Cornelio y su casa, como el pasaje de los discípulos en Éfeso, en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, también que Pablo estaba en Éfeso, halló ciertos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. O sea, obedecieron, fueron bautizados y nacieron por el agua. O sea, ahí dice, bautizados en el nombre de Jesús. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Que por cierto, así no dice Mateo 28. Dice, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese nombre es el nombre del Padre y también y del Hijo y del Espíritu Santo. No que sean 3 personas. En boca de 2 o 3 constará toda palabra. Dice, habiéndolos bautizado en el nombre del Señor Jesús. Esa es la forma de bautizar. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Que por cierto, en el Antiguo Testamento también, cuando Samuel unge a Saúl, Saúl era un hombre como cualquiera. Pero cuando Saúl derrama el aceite, esto es Antiguo Testamento para los mesiánicos. En el Antiguo Testamento, cuando Samuel unge a Saúl, la Biblia dice que Saúl profetizaba. Andó profetizando. David, cuando vino el Espíritu Santo, comenzó a danzar. ¿Dónde está eso? Para los que quieren saber la verdad, los mensajeros de Saúl, cuando vinieron, también recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a profetizar. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Vinieron otros mensajeros y también profetizaron. Primera de Samuel 19, 21. Saúl mismo vino el Espíritu de Dios y comenzó a profetizar. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10. La compañía de profetas que estaban con salterio, con garpa, flautas, y dice que profetizaban. ¿Dónde está eso? 1 Samuel capítulo 10, versículo 5. Saúl, Dios le dijo, vendrá el Espíritu de Jehová sobre ti con poder y profetizarás. Este libro es uno solo. El antiguo pacto y el nuevo pacto es el mismo. De la manera que todo lo que estamos hablando se manifestaba también en el Antiguo Testamento. Vino sobre David. 1 Samuel 10:13, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca. Cuando el Espíritu Santo viene, su palabra, no la de él, sino que comienza a dar la palabra. ¿Qué cosa es eso? Profetizar. Ageo y Zacarías profetizaron. La Biblia dice que Dios estaba sobre ellos y profetizaron. Ageo y Zacarías. Esdras capítulo 5, versículo 1. Zacarías, en Lucas capítulo 1, versículo 67.
fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. ¿Dónde? Cuando iba a nacer Jesucristo. Zacarías, Lucas 1:67, dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo y profetizar? Ese es el testimonio de Dios, algo que el hombre no puede fabricar. Así que Simeón también dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y profetizó. ¿Dónde está eso? Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32. ¿Qué estamos enseñando aquí? Lo que estamos enseñando aquí es en una forma, ¿cómo decir? Escondida, si se quiere, estamos enseñando humildad para reconocer que sin el testimonio de Dios estamos sin la luz y sin la verdad. Podemos tener una teología, una doctrina bonita, podemos agradar muchas cosas, pero van a venir los testigos de Jehová y ellos van a creer que están bien. Van a venir los mormones, van a creer que ellos están bien. Van a venir los que están bien exagerados para allá o bien exagerados para allá y ellos creen que tienen la verdad total. ¿No es cierto? Tenemos que estar balanceados con la verdad, y la verdad es Jesucristo, y Él tiene que dar testimonio. Él se reserva, y es más, Él mismo tiene su propio testimonio. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 19. Y aquí termino. Apocalipsis. Ya terminando las escrituras, terminando el libro bendito de Dios, en el capítulo 19 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, o sea, a su iglesia, a su pueblo, al verdadero Israel, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras verdaderas, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y el ángel me dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el testimonio de Dios. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él dijo es lo que quiso decir, cuando lo dijo, a quien lo dijo y por qué lo dijo. Y la intención con que la dijo es una sola, la que Él quiso decir. Entonces, el testimonio de Dios no está escaso. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19, mira, levántate, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Y quiénes son tus hermanos? Ahí lo dice: los que retienen, los que no dejan ir lo que Jesús dijo desde un principio. Hay algunos que creen que ya eso se acabó, que ya no hay lenguas, ya no hay profetas, ya no hay eso se acabó para los apóstoles. Están mal. La Biblia dice en Hebreos que Él es el mismo, hablando en el contexto de lo que Él dijo. Y la Biblia dice aquí: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Quiénes son? Los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús, el testimonio de Dios, porque la Biblia dice, 1 Juan 5:20, el verdadero Dios nos ha dado testimonio y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el Dios verdadero. Podemos decir entonces que el testimonio de Dios es el espíritu de la profecía. De manera que, quiero decir, para terminar, que el pueblo, como dijo Dios, mi pueblo perece porque le faltó palabra de Dios, le faltó conocimiento. Y algunos que se jactan, que creen que por estudiar hebreo y todas sus raíces, que tienen 10, 20 significados, una sola palabra, y entonces ponen la que les conviene para su agenda, por su entendimiento humano, como Saulo de Tarso, que se sabía toda la Torá, pero no conocía al verdadero Dios. No lo conocía. La Biblia dice que no conocieron a Dios, porque si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado. Y si eso pasó hace muchos años, en el 2017 pasa lo mismo. Porque la verdad de Dios es Dios mismo revelándose a quienes quiere Él. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Humildad. Porque Él dijo: yo no rechazo un corazón contrito y humillado. Pero si tú crees que te las sabes todas, entonces te digo, como alguien dijo en una película, good luck.
diciéndote básicamente, a tu suerte será, pero así no es. Entonces, hay algunos que saben mucho hebreo, mucho griego y mucha doctrina y no tienen el testimonio de Dios. Y hay algunos que hablan y tienen poder y suceden milagros y todo, y no tienen el testimonio, no tienen la escritura, no tienen la palabra, y están más desbalanceados. Nosotros necesitamos las dos cosas: la palabra viva de Dios, que es más penetrante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque para la palabra de Dios, que es Jesucristo, para Él está todo desnudo y abierto ante los ojos de Jesucristo. Por eso dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo un sello. ¿Cuál es el sello de Dios? Que Dios conoce los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese es simple. O sea, si alguien está hablando con mucho poder, y está viviendo con la mujer de su prójimo, está más perdido que el diablo. Simple. Y si alguno habla y habla palabra de sabiduría y no tiene poder, lamentablemente no tiene el testimonio de Dios. Por eso que Dios, ni uno ni otro, Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Aquí la única solución es reconocer que Jesucristo es el único maestro. Él es la fuente de toda sabiduría. Nos vemos. Quería aprovechar para decirles que si quieren seguirnos en este ministerio de entregar la verdad tal y cual nos ha sido encargada, pueden suscribirse a YouTube o también en Facebook. Pueden poner en honor a la verdad y ahí pueden poner un like, y de esa manera también van a estar en contacto para predicaciones en vivo. Así que esa es mi recomendación: suscríbanse y un like. Bendiciones.